Muy buenas, sean bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la mitología griega. Ya que este es un tema demasiado extenso, hablaré solo de ciertas cosas como sus pequeños orígenes y avanzaremos a medida de la historia. También hablaremos de todos los dioses y bueno, de los 12 dioses en general que son los que más infunden en la historia. No hablaré muy bien sobre su desarrollo, o mejor dicho, su época, ya que fue antes de Cristo. Tiene varios rasgos distintivos, por ejemplo, los dioses aparecen exteriormente, o sea, se parecen demasiado a los seres humanos que se revelan hoy en día. Entonces se puede decir que son los dioses más humanos de esa época. Como ellos tenían varios sentimientos, por así decirlo, el rencor, la ira, que de ellos sufrían demasiado de rencor y ira, eran demasiado vengativos y aparte de ellos se podría decir que dos de los dioses eran demasiado perros o mujeriegos. Los principales dioses son solo 12, que eran los que normalmente vivían en el llamado Olimpo. Era Hera, Afrodita, Estía, Atenea, Demeter, Ares, Dionisos, Apolo, Zeus, Hefestos, Hermes y Hades. Acá podemos ver un árbol genealógico de los dioses griegos, el cómo comenzó todo. Esto lo vamos a venir explicando poco a poco. La versión más ampliamente aceptada en la época del comienzo de las cosas empieza con caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y Eros, que era el amor. Sin ayuda masculina, Gea dio luz a Urano, el cielo, quien entonces la fertilizó. De esta unión nacieron primero los titanes. Gea y Urano decretaron que no nacieran más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo y los hecatoquiros o centimanos. El padre envió a los titanes al Tártaro. Ay, se puede decir que el padre envió a todos los titanes al Tártaro. Entonces Gea, para prevenir que pase lo mismo con sus otros hijos, dio a Cronos, el más joven, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, una voz, el cual castró a su padre y arrojó los genitales al mar. En pocas palabras, lo que hizo Cronos fue coger a su padre, eh, cortarle prácticamente los testículos y arrojarlos al mar. Cuando los arrojó al mar, surgió una de sus hijas. Gracias a esto se formó una espuma y nació Afrodita. Así Cronos se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea, y los otros titanes como su corte. Ahora, hablaremos un poco de que Cronos devora a todos sus hijos. Los que tenía Hera se los comía, ya que como pudo darse de cuenta, él traicionó a su padre. Entonces él sabía que si él pudo traicionar a su padre, posiblemente uno de sus hijos lo traicionaría a él. Entonces decidió comérselos. Pero Gea lo que hizo fue ocultar a uno de sus hijos, llamado Zeus. ¿Qué es lo que hizo? Cogió una manta, la envolvió, o sea, lo que envolvió en la manta eran piedras, la cual se comió Cronos, y cuando se las comió, pues no se dio cuenta que era uno de sus hijos. O sea, él pensó que sí, pero no. Zeus, en todo ese tiempo, fue criado en una cueva, lo crió una cabra, y esa cabra lo que hizo fue amamantarlo, cuidarlo. Mientras tanto, a medida que iba creciendo, Zeus lo que hizo fue convertirse en, como así decirlo, un vengador. Se quería vengar de su padre. Entonces, a medida de la historia, él se iba entrenando, se estaba preparando para ese momento. Cuando Zeus se hizo mayor, la diosa Metis le dio una pócima para que Cronos vomitara a todos los hijos que se había tragado. Entonces, Zeus se enfrentó a su padre y a los titanes con ayuda de sus hermanos Hades y Poseidón. De los centimanos, de los cíclopes le dieron a Zeus el rayo, a Hades un casco que la hacía invencible y a Poseidón un tridente que al golpear
hacía temblar el mar y la tierra. La lucha duró 10 años. Zeus venció a Cronos y a los demás titanos, encerrándolos en el Tártaro. Y así es como se forma el Olimpo, con todos los grandes dioses. Hablaremos un poco de los dioses y cómo son, cuáles son sus actitudes y cosas así. Ellos apenas vencieron a los cíclopes en el Tártaro y los encerraron. Los cíclopes, por así decirlo, como un agradecimiento, no, sino como recompensa, les dio a Zeus el rayo, a es un casco que lo hacía invencible y a Poseidón el tridente. Y con esos, por así decirlo, objetos vencieron a Cronos. Afrodita, hija de Urano, se dio a conocer, emergía a través de las olas del mar. Era tan hermosa que todos los habitantes del mar se unieron para admirarla. Era diosa del amor, de la lujuria, la belleza, la sexualidad y la reproducción. Esta no era una diosa muy vengativa que digamos, pero sí era demasiado sexosa. Así que como bien lo dice, era la diosa del amor. Y literalmente era como la diosa que quería andar con todo el mundo. Zeus, dios del cielo en la mitología griega, es el dios máximo del Olimpo, gobierna estableciendo el orden, la justicia y el destino del universo. Zeus no era muy bueno que digamos, ya que era muy perro, era capaz de muchísimas cosas y se transformaba en demasiados animales. Era, por así decirlo, un dios muy engañoso y le gustaba eh, tener relaciones sexuales con los anfitriones, los cuales éramos nosotros los seres humanos. Entonces él se convirtió en una ave, en un cisne, en una lluvia dorada y así tuvo varios hijos, demasiado se podría decir. Es el dios que más tuvo hijos. Este, diosa del hogar, el fuego que da calor y la vida a los hogares. De ella no hay mucho que hablar. Demeter, diosa de la agricultura, nutricia, pura de la tierra verde y joven. Ciclo vivificador de la vida y la muerte. Protectora del matrimonio, la ley sagrada enseñó a los hombres los principios de la agricultura y se suele llamar portadora de las estaciones. Demeter, hay un mito de ella. Bueno, no es un mito, se supone que es lo que creían en su tiempo los de la mitología griega. Y es que como Hades capturó a su hija, Demeter y Hades eran hermanos, lo que hizo fue capturar a su hija para hacerla, por así decirlo, la reina del infierno. Demeter se enojó demasiado por eso. ¿Y qué es lo que hizo ella? Dejó de hacer crecer las plantas en la tierra y después de un tiempo lo que hizo Hades fue entregársela, pero le dio unas semillas de granadas, las cuales cumplían una especie de promesa en la cual la tenía que ver, creo que eran 6 meses. O sea, la tenía que ver cada 6 meses. Y entonces Demeter, cada vez que ella se iba, se ponía muy triste y hacía que o no crecieran las plantas o cosas así. De ahí se inventaron las supuestas estaciones de, de los años y todo eso. Era reina de los dioses, hija de los titanes Cronos y Rea, hermana y mujer del dios Zeus. Era la diosa del matrimonio y la protectora de las mujeres. Casada, se le representaba como celosa y violenta y vengativa. Era muy común que frecuentemente se enfrentara a Zeus porque las infidelidades de su esposo significaban para ella verdaderos insultos. Y esto era cierto. Como ya les dije, Zeus andaba con muchas mujeres, incluso con su tía. Y entonces normalmente se vengaba o con Zeus o con los hijos. En este caso se vengó muchísimas veces de uno de sus hijos llamado Hércules. Eh, lo intentó matar cuando era bebé, falló con eso, lo volvió loco y hizo que matara a sus propios hijos y cosas así. Hades, dios de los muertos. Se le conocía también como un señor de los ricos porque se creía que tanto las cosechas como los metales preciosos prevenían de su reino bajo la tierra.
Esto puede que sea cierto. Además tenía un propio barquero en el cual prácticamente era el dios del inframundo. Él vivía ahí, tenía un perro llamado Cancerbero, que era un perro de tres cabezas gigantes. Eh, Hefestos, dios del fuego y la forja. Los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia. De Hefesto hay muchas historias de él, aparte de que él fue uno de los que creó las mejores armas para varios de los peleadores de la mitología griega, incluyendo hijos de Zeus. Ares es representado con coraza, casco, escudo y una espada manchada de sangre. Tiene un cuerpo enorme y suele ir acompañado de sus hijos, agresivo y sanguinario. Ares personifica la brutal naturaleza de la guerra y era impopular tanto para los dioses como para los seres humanos, ya que era el dios de la guerra. Sí, muchos conocerán al dios de la guerra Karates, pero Ares era el verdadero dios de la guerra. Era el que hacía que se presentaban los campos de guerra, o eso decían. Atenea era muy habilidosa en el arte de entretejer la lana y por ese talento era reconocida. Las ninfas bajaban muchas veces, hacían su morada para admirar sus trabajos y quedaban embelesadas por sus magníficos bordados. Apolo, dios también llamado Pitio por haber matado a Pitón, a la legendaria serpiente que guardaba un santuario en las montañas del Parnaso. Apolo era sobre todo el dios de la profecía. Apolo era un músico dotado que deleitaba a los dioses tocando la liria. Era un arquero diestro, un atleta veloz. También era el dios de la agricultura, de la ganadería, de la luz y de la verdad, y enseñó a los humanos el arte de la medicina. Un dios demasiado bueno, pero se podría decir que no era muy bueno enseñando sobre cómo utilizar sus instrumentos, ya que por eso muere. Hermes, mensajero de los dioses, especial servidor y correo de Zeus. Hermes tenía un sombrero y sandalias aladas y llevaba un caudeceo de oro o varita mágica con serpientes enrolladas y alas en la parte superior. Se creía que poseía poderes mágicos sobre el sueño. Hermes era también el dios del comercio, protector de comerciantes y pastores. Dionisios, dios del vino y del placer, estaba entre los dioses más populares, ya que pues claramente todo el mundo en ese tiempo tomaba demasiado vino y su placer era ese. Bueno, con eso terminamos todo sobre la mitología griega. Bueno, claramente me faltó abarcar demasiados temas, pero como esto sería ya un tema demasiado extenso y me tomaría demasiado tiempo explicarlo, pues esto es como más o menos lo básico que veríamos sobre los dioses y sobre su historia. Hasta la próxima.